Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Apreciados hermanos, sean todos bienvenidos. Les recordamos registrar sus intenciones, al menos con un día de anticipación, hasta las 7 de la noche, hora en la cual se realiza el cierre de las mismas. Los registros fuera del horario indicado se tomarán en cuenta para el día siguiente. Intenciones para encomendar este día. Peticiones. Por las intenciones y proyectos de Juan Miguel y Elisa y la apertura de oportunidades laborales. Por la paz espiritual de Ender Ferrer y Wendy García. Por las intenciones de las familias Iriarte Áñez y Méndez Molina. Por la pronta liberación de Ronald Mendoza Rodríguez y José Alberto Zavala. Por los planes y proyectos de Rubén Francisco y María Isabela. Por el viaje de Dina. Por los estudiantes de quinto año de medicina de la Universidad del Zulia, para que puedan culminar sus clases y graduarse. Por el proyecto de Mirta Marrujo y por el trabajo y la prosperidad de la empresa Comprocerca. Por la salud de Andrea Beltrán, Antoneido Ferrer, Abril Chirinos, Bianca Gobea, Carmela Tatone, Carlos Morán, Delquis Yepes, Eduardo Gómez Briceño, Emilio Alberto, Giampiero Gonella, Julio Maño, Gustavo León, José Antonio Urdaneta, José Martín Fonseca Parra, Juan José Rivera, Manuel Manaure, Miguel Ángel Duarte Serpa, Norma de Morán, Olga de Peñaranda, Salma Richani, Victoria Rizón y Yeleandri García. Por la salud de la familia Corona Vera, por la salud visual de María Elena Mateus, de Luz Camila Iriarte y de Ángel Daniel Crespo. Por todos los enfermos con COVID y cáncer y por la salud de toda la humanidad. En acción de gracias por la satisfactoria recuperación del padre Joel Javier Escalante Buitrago, por los proyectos de Julieta Caguán, Giancarlo Azabati y Sonia Azabati, por las intenciones de las familias Áñez Boza, Pernía Rubio, Pérez Rivera, Caguán, Caguán Chami y Muchacho Bustamante, por la salud de Onelia Sánchez y Mari Carmen Medina, y por el cumpleaños de Sandra. Novenarios. En el segundo día, Elgín Octavio Villanueva Pirela, Jimmy Viloria, José Ramón Quintero Piedra, Luisa Rosa Villalobos, María Antonia Matos Bastidas y Nemesio II Morales Pirela. En el tercer día, Eugenia de Smith y Teresita del Carmen Bracho Piña. En el quinto día, Bernardo Agustín Segovia Matos, Dolores de la Cruz Medina, Flor Isabel Irving Argüello, Freddy José León Gavidia y Maribel Atencio. En el sexto día, Egla Acosta de Díaz, Isabel María Romero de Romero,
María Elcira Méndez de Valero y María Dolores Materano. En el séptimo día, Ana Margarita Mata de Vázquez y Gerardo José Hurtado. En el octavo día, Rafael Machado. Y en el noveno día, Reina Chirinos y Yoli Sandoval Suárez. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Alejandrina Irragorri, Alfonso Jiménez, octavo mes, Alicia de Romero, Alonso Adrianza, Ana de Fernández, Ana Machado, Andrés Soto Rizón, Ángela de Araujo, Antonio Araujo, Antonio Cafoncelli, Antonio Chitante, Armando León, Augusto de la Cova, Aura de Hernández, Aura de Ortigosa, Beatriz Bochampié, Beatriz Galoé, Benito Bruschi, Benito Totis, Bernarda de Reyes, 11 años, Berta de Muir, Bexi Sánchez, Betty Rivas, quinto mes, Betty Ávila, Vingen de Arbeloa, Blanca de Vilches, Carlino Solarte, 24 años, Carlos Gaitán, Carlos Linares, Carlos Manuel, Carlos Olivela, Carlos Puicón, Carlos Rodríguez, quinto aniversario, Carlos Romero, cuarto aniversario, Carmen de Acosta, Carmen de Árraga, Carmen de Chávez, Carmen de Reyes, Carmen Romero, Caterín Morán, César Ávila, segundo mes, César Rodríguez, Claudio Mascañini, primer aniversario, Corrado Grande, Cristina Oviedo, Cristóbal Belloso, tercer mes, Dameris de Rodríguez, Danilo Dávila, David Marcel Torres, primer mes, Delia de Parra, Domingo Rivas, Dulvis de León, Edgar Áñez, primer mes, Edmundo Muir, séptimo mes, Eduardo Abreu, Elena de Padrón, Elida Chacín, segundo mes, Eledi Belesi, Elizabeth Ramírez, Emma Carrasquero, Ender Áñez, Eugenio Muir, Fabiola Suero, noveno aniversario, Federico Morena, Félix Llanes, Fernando Ávila, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta Parra, Flor de Guerra, Francesco Gonella, Francisco García, Fran Ávila, Fran Erdodi Barbosa, octavo mes, Franklin Ferrer, Gastón Acurero, 35 años, George Dicdan, Gerald Ferreira, Giovanni Russo, Giovanni Tulli, Germán Méndez, Gisela Casanova, Gisela Fernández, Giuseppina Infante, Gregorio de la Rivera, Guglielmo Agrifolio, Gustavo Adolfo Gómez, Jalín Mucharfich, Hermes Balbuena, cuarto mes, Hilda Rodríguez, Humberto Quintero, Ignacio Muñagorri, Ilse Figueroa, primer mes, Isbélica Hernández de Suárez, sexto mes, Isidro Rojas, Ivonne Barbosa, Jacinto Finol, Jaime Barrios, Jaime Parra, Giannelli Batista, Javier Pérez, cuarto aniversario, Jesús Corso, tercer mes, Jesús Manzanero, Jorge Antúnez, Jorge Retalí, José Antonio Cardoso, José Castillo, José Francisco Delgado, José Obando Sardi, José Viso, Juan Marrujo, Juan Ramírez, Judith de Gómez, quinto mes, Julián Viso, Julio César Barrios, Karina Mariani, Leonardo Acuís Barrios, Leonardo Castillo, Leonardo Fuenmayor, Ligia Quintero, Luis Alfredo Atencio, Luis Bracho, Luis Ortigosa, Lula Portillo, Luz Eni Méndez, sexto aniversario, Magali de Faría, Manuel Medina, Marcial Hernández, Marcos Agnese, María Elena García, María Auxiliadora de Galué, María de Azuero, María Elisa Morán, María Eugenia Barrios, María Eugenia Escalera, María Gabriela Chumaceiro, María Gabriela Urdaneta, María Jesús de Hernández, María Yolanda de Lobo, octavo aniversario, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Mario Padilla, María Isabel de Torres, Marlene de Acosta, Marlene Rangel, Matilde Muchilo de Tulli, Maruja Prato de Obando, Miquel Cepede, Moisés Zuleta Bracho, quinto aniversario, Moisés Zuleta Piña, Montgomery Rodríguez, Nancy Bermúdez, Nancy de Gutiérrez, Nélida de Garófalo, Nelson Barbosa, Nerio Gutiérrez, Noraima Marín, Norberto Enrique Borges, primer mes, Numa Áñez, Oliva Rodríguez, Omar Contreras, Omar Guerra, Orlando Guijarro, Oscar Mora, primer mes, Pior Leniski, Rafael Galué, Rafael Viso, Raúl Retalí, Remigio Áñez, René Fernández, Ricardo Borras Albornoz, sexto mes, Roberto Azuero Barberi, Rocío Tudares, Rodolfo Balbuena, Román Chirinos, Rosa de Castillo, Rosa de Rincón, Rosario Carruba, Rosina Russo, Rufino Martín,
Salvador Garófalo, Santiago Gómez, Segundo Montilla, tercer mes, Silvia Rizzo, Simón Adrianza, Tommaso Chertelli, Tomás Agnese, Vielma Sánchez, tercer aniversario, Villinello Siervo, Vincenzo Panimbono, quinto mes, Vito Scheo, Viviana Pérez, Yolanda de Páez y Yolanda de Romero, por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, como comunidad de fe y de amor, nos hemos reunido en la casa del Padre para celebrar el cuarto domingo de Cuaresma, llamado Letare, que nos invita a estar alegres porque ya está próxima la gran fiesta de la Pascua. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Twitter, @Padre Claret, Facebook Parroquia Padre Claret y Periscope Iglesia Padre Claret. Asimismo, nos complace saludar a quienes nos escuchan a través de la emisora arquidiocesana 90.9 FM La Chiquinquireña y las demás emisoras hermanas que se unen en la transmisión de esta Santa Misa. La liturgia de este día nos dice que no apartemos nuestra mirada del Dios del amor, quien no ha venido a condenar, sino a salvar por medio de su Hijo Jesús. Nos invita a salir de la esclavitud del pecado para morar en la libertad y la luz de su misericordia. Con sentimientos de humildad y sencillez, dispongámonos a iniciar nuestra Eucaristía. Recibamos al celebrante, el Padre Eduardo Ortigosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que nos invita a la conversión, al cambio de vida, a la reconciliación entre nosotros, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para manifestar esa disposición a vivir el camino de la conversión, comencemos pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. La palabra de Dios nos hace el llamado a una auténtica conversión a partir de la experiencia del amor de Dios que nos perdona. Tras la dura experiencia del exilio, Dios invita a su pueblo a comenzar de nuevo. Su última palabra será de perdón y misericordia. Lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. En aquellos días,
Todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo nos presenta algo semejante a los que nos ha contado la primera lectura, proclamando las obras que Dios hizo en favor de su pueblo. Del Salmo 136. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgábamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión alegres, cántennos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. San Pablo nos recuerda que la salvación no es obra humana. Nos explica que por la gracia de Dios, su Hijo Jesús nos salva de la muerte del pecado. Todo es un don gratuito de gracia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe.
Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En su diálogo con Nicodemo, Jesús anuncia su muerte en cruz. Para él, la cruz no significa deshonra, sino un faro de donde emanará la luz y la salvación. De pie, nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, presentes en este templo de San Antonio María Claret, y los que siguen esta Eucaristía a través de la señal del Canal 11, de la radio La Chiquinquireña, de las redes sociales de esta parroquia. Tradicionalmente en la liturgia este domingo se le llama el Domingo de la Alegría, porque está cerca la celebración de la Pascua. Podría parecer como un contrasentido, como nos alegramos de que vamos a celebrar la pasión y la muerte de Jesús y la resurrección, por supuesto, pero nos acercamos a celebraciones que nos recuerdan el sufrimiento de Jesús. Y sobre todo lo que nosotros tenemos que decir, nos alegramos porque la salvación está cerca, porque la salvación está cerca de nosotros, y la salvación es un misterio, es un todo, es la vida de Jesús que se entrega por salvar a toda la humanidad. La salvación, como nos propone la Cuaresma, es un proceso de conversión. Para llegar a la salvación tenemos que llegar convertidos, colocando a Dios en el centro de nuestra existencia, colocando a Dios en el centro de nuestra vida. Que sea Dios el que nos mueva, que sea Dios el que nos impulsa, que sea Dios el que nos guía. Y todo esto debemos, de alguna manera, debemos nosotros traducirlo en nuestros propios lenguajes. ¿Cómo Dios me va a guiar? ¿Cómo Dios me va a motivar? ¿Cómo Dios es la fuente de mi alegría? Pues bien, haciendo presente sus enseñanzas, haciendo presente
las enseñanzas de la Sagrada Escritura y haciendo presente de manera especial el ejemplo de Cristo, los ejemplos de Cristo en nuestra vida. Hay refranes en nuestra cultura popular que de alguna manera manifiestan esta mentalidad. Aquel refrán que podían decir nuestros abuelos: ¿qué dirá mi Dios cuando lo sepa? ¿Qué dirá mi Dios cuando se entere de esto que está sucediendo? Y es eso, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo diga? ¿Qué quiere Dios que yo actúe en mi vida? Y entonces ese tener esa permanente referencia a Dios nos ayuda a que nuestra existencia se vaya moviendo por las motivaciones y se vaya moviendo especialmente por el amor de Dios. El mundo en que vivimos es un mundo tremendamente confuso, donde lo que prevalecen son los sentimientos negativos. Los sentimientos negativos, especialmente los deseos de poder y de dominio, los deseos de controlar a las personas y a las sociedades, producto de esto la violencia, el rencor, el resentimiento, el odio, la guerra, la destrucción, la muerte. Todos estos son sentimientos que nos alejan de Dios. Alguien que pregona constantemente el odio y el rechazo a los demás, aunque hable de Dios, no está cerca de Dios. No está cerca de Dios, por el contrario, se está alejando cada vez más y con su discurso y con sus palabras y con su enseñanza está guiando a los demás a apartarse de Dios, a alejarse de Dios. Si no, veamos los testimonios que nos da la Sagrada Escritura en las lecturas que se nos proponen para este domingo. En el libro segundo de las Crónicas, que es uno de los libros que de alguna manera recoge todos los momentos importantes de la vida del pueblo de Israel, nos dice que los dirigentes del pueblo de Israel, entre los que estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los que dirigían al pueblo, se llenaron y multiplicaron sus infidelidades a Dios, practicando todo tipo de acciones abominables a los ojos de Dios, y mancharon la casa del Señor. ¿Qué sucede con esto? El escritor sagrado está denunciando cómo la dirigencia del pueblo de Israel, la dirigencia civil, la dirigencia religiosa, se había apartado del camino de Dios. Y su vida, aunque de pronto seguían hablando de Dios y seguían actuando en el templo, era una vida que ofendía a Dios y que ofendía al pueblo. Por consecuencia de esas malas acciones, vienen las invasiones. Vienen las invasiones de pueblos extranjeros y de imperios extranjeros y dominan al pueblo de Israel. ¿Acaso es que Dios está mandando eso como un castigo? No, es la consecuencia de las malas acciones, las consecuencias del pecado, de las abominaciones. Cuando nosotros leemos las páginas de la Sagrada Escritura, muchas veces la mente se traslada a los tiempos modernos, a los tiempos actuales. Por supuesto, malas acciones repetidas, constantes, ofensas, abusos, trae reacciones y trae producto, y el producto muchas veces es el que menos nosotros deseamos. Allí es donde entonces el profeta, el que habla en nombre de Dios, invita a la conversión, invita al cambio de vida, apartarse de las malas acciones, corregir todo lo que sea necesario para poder descubrir que la salvación únicamente la vamos a encontrar en Dios. Y de pronto se descubre que en algún dirigente, que en algún líder, que en alguna persona que tiene influencia en la sociedad,
de alguna manera esa persona es un buen guía porque sigue el mandato de Dios, sigue la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos está narrando precisamente la Sagrada Escritura en esta lectura del libro de las Crónicas. Ante todo eso, la mayor demostración de que Dios nos quiere salvar aún a pesar de nuestras equivocaciones y de nuestros pecados, es que Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Jesucristo nos diga, nos enseñe cómo podemos caminar por los caminos de Dios, cómo podemos apartarnos de las malas acciones, del pecado, y cómo podemos, sobre todo, no ir hacia la destrucción, sino ir hacia la salvación. La causa de la condenación, lo dice el Señor en el Evangelio y lo hemos leído hoy, está en que nos hemos apartado de la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Nos hemos apartado de la luz del mundo y hemos preferido las tinieblas del pecado, las tinieblas de la maldad. Ante todo esto, nos invita a buscar la luz y que nuestras obras sean obras de la luz, sean obras claras, transparentes, de bondad, que no lleven intereses mezquinos, sino que lleven precisamente la manifestación de ese amor de Dios que es para toda la humanidad. La Cuaresma, por ejemplo, este tiempo que nos prepara y nos invita a prepararnos para la Semana Santa, insiste mucho en que debemos orar personalmente, en que debemos hacer sacrificios personales, pero que sobre todo debemos recordarnos de nuestros hermanos más pobres y más necesitados. Que las penitencias que nosotros hagamos, lo que tradicionalmente se llama el ayuno y la abstinencia, eso nos dé un fruto, porque si yo dejo de comer algo, significa que algo está quedando allí que yo no me he comido. Si yo me abstengo de algo, quiere decir que de lo que me he abstenido, allí queda. Entonces, eso yo lo entrego a mis hermanos más pobres y más necesitados, y con eso estoy llevando la luz del amor de Dios, la luz de la misericordia, la luz de la salvación. Pequeños ejemplos que nosotros podemos dar, pero que se transparenta y se traslada hacia toda la vida social, a la vida familiar y a la vida comunitaria. Cuando nosotros especialmente, ya no las noticias venezolanas, porque sabemos que todas son malas y muchas no nos enteramos de ellas, pero cuando de pronto por la televisión sintonizamos un noticiero del extranjero, comenzamos a ver la cantidad de cosas que pasan en el mundo, los abusos sobre los niños, el maltrato a las mujeres, la violencia familiar, los grupos que buscan que el aborto sea legalizado, el feminismo, tantas barbaridades que vimos ahora en torno al Día Internacional de la Mujer, y sobre todo lo que está ahora de moda en Latinoamérica, el desprecio hacia los migrantes venezolanos. Todas esas son obras de la oscuridad, obras de las sombras. Ante eso, ¿qué hacemos? ¿Quedarnos encerrados en la oscuridad o nosotros, por el contrario, actuar con las obras de la luz? Frente a esas personas, predicar la verdad, y predicar la verdad sobre la vida que viene de Dios, sobre el valor absoluto de la vida, proclamar la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, de la mujer, de los niños, de toda persona. Somos imagen de Dios y todos tenemos la misma dignidad y la misma condición. Proclamarlos y defenderlos, comenzando por nosotros mismos, que a nuestro alrededor no haya maltrato, que a nuestro alrededor no haya abuso, que a nuestro alrededor no haya xenofobia, que a nuestro alrededor no haya discriminación de ninguna índole, porque delante de Dios todos somos hijos suyos, todos somos hijos de Dios. Y quiero finalizar la reflexión de hoy con los tantos ejemplos
que encontramos en el Papa Francisco. El Papa Francisco, además de ser latinoamericano, es un hombre que procura enseñar con sus gestos y procura transmitir una verdad. Lo vimos esta semana, la semana pasada, visitando Irak. Aquel pobre hombre, aquel anciano, con dolores profundos en las piernas, con dificultad incluso para respirar, se puso en camino y se fue a Irak. Como decimos, se metió a la boca del lobo, donde hay grupos que habían amenazado la vida del Papa, que habían amenazado la vida de los cristianos, que hace 6, 7 años martirizaron a un grupo grande de cristianos, y el Papa fue, sin miedo, sin ningún temor, y fue para allá, y estuvo con ellos, con pequeños grupos, no eran las grandes asambleas que estamos acostumbrados cuando va el Papa, que se reúnen cientos de miles de personas, unas poquitas personas, y sobre todo gestos concretos cuando fue a visitar a aquel dirigente de una religión musulmana, el gran ayatolá de Irak, y se reunió con él, y conversaron, y hablaron, y se pusieron de acuerdo para trabajar juntos, aquel desde su condición de religioso musulmán, y él como su condición de religioso católico. Pero vamos a trabajar, ¿por qué? Por la paz, por el respeto de la vida, por el respeto de los derechos humanos, por la defensa de los más indefensos y sobre todo para que no haya más guerra. Y otro bonito ejemplo que ayer me lo enviaron en esa cantidad de videos que envían por las redes sociales, eso fue en Italia, donde el Papa visitando una parroquia en Italia, estaba reunido con los niños de la catequesis, y un niño le dice al Papa que quiere preguntarle algo, y cuando está hablando el niño se pone a llorar, y el Papa le dice: vente, acércate, y el niño no quería. No es que me da pena, es que me da miedo. Le dice: bueno, vente y me lo dices aquí en la oreja, me lo dices al oído. Y el niño, después el Papa le pidió permiso al niño para decir en público lo que él le había expresado. Le dice: mi papá se murió hace poco tiempo, pero mi papá era ateo, le dice el niño, un niño como de 10 años, debía estar en la primera comunión. Mi papá era ateo. Yo quiero saber si mi papá está en el cielo, si mi papá se salva. Y dice el Papa: yo le pregunté, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo era tu papá? ¿Qué hacía tu papá? Dice: mi papá era un hombre bueno, que no le hacía daño a nadie. Mi papá quiso que todos nosotros, sus hijos, fuéramos bautizados y que todos nos preparáramos para la primera comunión. El Papa después le dice al niño: ¿crees tú que Dios va a rechazar a un hombre bueno? ¿Va a rechazar a un buen padre de familia? ¿Va a rechazar a un padre que quería hacerle el bien a todos y que quiso que ustedes fueran bautizados en la iglesia? Dios al final dice, nos juzga por nuestra vida, por lo que nosotros hacemos. Ese ejemplo que tal vez pondrá muchas preguntas, pero bueno, los ateos, o sea que todos los ateos se van a salvar. No es eso, es el ejemplo del amor, de la misericordia y sobre todo de las obras buenas, hechos con la intención de amar al prójimo, de amar a nuestros semejantes. Queridos hermanos, la invitación es a que seamos portadores de la luz y que la luz de la salvación no sea solamente para nosotros, sino que a través de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestras obras, llevemos la luz a este mundo lleno de sombras, especialmente de las sombras del odio, de la división y de la muerte. Hermanos, con confianza renovemos nuestra fe y juntos digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo. Digamos con confianza: salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, para que sea siempre un signo vivo del amor de Dios para todos los hombres, especialmente para los cristianos, oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y personas consagradas, para que sepan predicar eficazmente el valor redentor de la cruz, oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Por todos los gobernantes de las naciones y de los pueblos, para que mantengan vivo su interés por cosechar frutos de justicia y de paz, oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Por todos los enfermos y quienes más sufren, para que en la atención que reciben de los hermanos vean el amor de Dios, oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude a vivir esta Cuaresma como un tiempo de conversión que nos acerca a resucitar con Cristo a una vida nueva, oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Dios bueno y fiel, que nunca dejas de llamar a aquellos que extravían el camino, para que se conviertan y vuelvan a ti, y que en tu Hijo, elevado sobre la cruz, nos das la salud a las heridas por nuestros pecados. Escucha nuestras oraciones y concédenos tu gracia, para que llenos de tu Espíritu podamos siempre responder a los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a los dones de pan y vino que llevamos al altar, ofrezcamos al Señor un corazón dispuesto a abandonar las infidelidades, aceptando su amor misericordioso. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra, de la uva y del trabajo de los hombres, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, te ofrecemos con alegría
los dones de la eterna redención, y te suplicamos con humildad que nos concedas venerarlo dignamente y ofrecerlos convenientemente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno refrenas nuestras inclinaciones malas, elevas nuestro espíritu y nos das fortaleza y ayuda por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y arcángeles te alaban, y unidos a los santos proclaman tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí para celebrar el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos hizo participar de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis, con todos los obispos y pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, compañeros, bienhechores y conocidos, los que encomendamos en esta misa, los que han muerto en tu misericordia, todos los que han muerto por el coronavirus, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio María Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, con alegría nos acercamos a nuestro Padre y sobre todo aceptamos sus palabras y le ofrecemos el deseo de ser cada día más hermanos los unos de los otros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Con espíritu. un gesto nos deseamos la paz. Cuerpo y sangre de Cristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Él también nos invita a que seamos portadores de su luz, de reconciliación, de salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cristo es la luz que vino al mundo y se quedó en medio de nosotros para alimentarnos con su palabra y con este pan de vida. Acerquémonos a recibirle en la comunión. Todos aquellos que no pueden recibir a Jesús sacramentado, llenos de la fuerza del Espíritu Santo en sus corazones, pueden hacerlo rezando la siguiente oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. El Evangelio que hoy hemos escuchado destaca la importancia de la fe.
Todos los que creemos en Jesús, que murió y resucitó para nosotros, tienen la vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo para que pudiera ser salvado y no para condenarlo. Jesús es la clave de la salvación y nos manda continuamente señales de amor, de vida y también de esperanza. Cuando veamos a Cristo en la cruz, no pensemos que ha terminado su amor. Recordemos que el Padre sigue con sus brazos extendidos para acoger, abrazar y sostener a todos aquellos que lo necesitan. Todas las bendiciones que anhelamos están contenidas en Cristo. Somos propensos al pecado, pero la misericordia y bondad de Dios hacia nosotros siempre nos rescata. Dios ha mandado a su Hijo al mundo para que todos podamos acogernos a su amor. Creer en Jesús es una luz que nos ilumina a todos y todo nuestro entorno. Y sin embargo, algunos prefieren vivir en la oscuridad. Cada vez más personas rechazan la luz que viene de Jesús, muerto en la cruz y resucitado. Y entonces podemos preguntarnos, ¿buscamos la luz en nuestra vida o nos escondemos en la oscuridad? Dios Padre nuestro, hoy nuestro corazón salta de alegría al sabernos amados por ti, con un amor que nos hace hijos tuyos. La prueba de tu amor es Jesús, tu Hijo. Tú que amas con amor y con ternura de Padre, haz que sepamos corresponderte como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque no eres un Dios lejano, sino un Padre que nos ama. Oremos. Señor Dios, tú eres la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Te pedimos que ilumines nuestro espíritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean siempre dignos de ti y aprendamos a amarte a ti y a nuestros hermanos con todo nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos a nuestra Madre la Virgen, a su intercesión, todas nuestras intenciones personales y comunitarias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia, Ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. María, consuelo de los migrantes, Ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, Ruega por nosotros. San Antonio María Claret, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, Ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y les acompañe para siempre. Amén. A dar testimonio de Cristo, que Cristo es nuestro Salvador, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
Solo unidos a Dios podremos transformar nuestro mundo y hacer nuevas todas las cosas. Con alegría, vayamos a compartir la luz de la verdad con nuestros semejantes.